No se imaginan cómo huele en este plato de Castilla-La Mancha en el corazón. Vamos a hablar hoy del arroz. Tipos de arroz, clases, tipos de cocción. ¿Y quién se encarga de esta masterclass de cocina? Pues nuestro chef, el gran maestro Javi Chota. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo Bienvenido estás, a Castilla-La Mancha Muchas en el corazón. gracias. Acompañado de Miguel López, buenos días. Hola, buenos días. De la Escuela de Hostelería Toledo. Hoy vamos a hablar del arroz, porque parece muy fácil hacer un arroz. Ustedes habrán cocinado arroz 1000 veces, pero siempre les queda igual. A veces se les pasa, otras veces sale blando, otras veces harinoso. Javi, ilústranos en el arroz. Pues la verdad que hoy, pensando un poquito qué podíamos hacer, digo, ¿qué utilizamos todos los días en casa o qué tenemos en casa y qué más desconocemos? Y yo creo que el arroz es uno de los grandes desconocidos a la hora de utilizarlo. Aquí hemos traído en todos los platitos el proceso que pasa el arroz, que mucha gente no lo sabe. El arroz tiene una cáscara, ¿tú lo sabías, Juli? Pues yo no, la verdad. Mira, tiene una cáscara que es parecida a la del trigo. Una vez que se pela, tenemos todo esto aquí. Tenemos mezclado las piedrecillas, tenemos la cascarilla, el arroz y los granos rotos. Como veis, aquí hay como granitos rotos. Eso se encarga una máquina que sería súper curioso que toda la gente lo viera. Con un chorrito de aire, pasando miles de granos, separa todos estos granitos, las piedras, todo. En la provincia de Albacete, muy cerca ya de Murcia, tenemos además Claro, grandes cultivadores eso de arroz es. de nuestra tierra. Y luego tenemos Concretamente aquí en Calasparra. el Calasparra, eso es. Luego tenemos el arroz integral, que es lo que tenemos, que veis que tiene como la parte del salvado, la cutícula, que es la parte marrón, que para volverle blanco lo que hacen es limarle y sacan este tipo de harina, ¿vale? Que es donde se encuentra toda la fibra en el arroz. Y aquí os he traído tres tipos de arroz, los más comunes, que es un arroz corto, un arroz redondo y un arroz largo. Dependiendo del tipo de plato que vayamos a hacer, elegimos el arroz. Utilizamos uno u otro. O sea, eso de elegir el arroz no tiene que ser, me gusta el redondito, No. lo voy a poner porque quede mejor. Cada plato necesita un tipo de arroz. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un tipo de amilosa y amilopectina, que digamos que es la cantidad de caldo que absorbe, y dependiendo de la elaboración vamos a buscar uno u otro. Por ejemplo, el largo, más típico para las ensaladas. ¿Por qué? Porque apenas absorbe sabor, porque es muy fino, y lo que nos hace es quedarnos muy entero. Tenemos el vaporizado, que es el que tenemos aquí, como podéis ver, que es un arroz el cual sufre un intenso calor por vapor, que lo que hace es sellarle exteriormente, y de este modo no se nos pasa. Que es lo que llaman... Eso va a ser para los que cocinamos regular. Bueno, tampoco es eso, hombre, tampoco es Para que eso. eso no pase. Digamos que es para cuando viene gente, no sabemos a qué hora va a llegar. Claro, eso que, y por tiene ejemplo, mucho este más fin de semana durabilidad. tienen ustedes invitados en casa, Dios mío, a ver cuándo llegan, porque siempre todo el mundo se retrasa. Pues utilizan ese arroz vaporizado. Pueden llamar al 925 28 87 91 y nos hacen cualquier pregunta que tengan, que el maestro responde y el alumno también, ¿verdad, Miguel? Sí, claro. Más cositas que tenemos que aprender Bueno, sobre el arroz. vamos ahora a ver cómo lo llevamos a cabo. Tenemos siempre los arroces caldosos, los arroces secos y los risotos o arroces cremosos. Siempre estamos con una taza de arroz, 2 tazas de agua, no. Normalmente O siempre... sea, lo de una taza de arroz, 2 tazas de agua, ¿no? No, nosotros siempre lo hacemos por Qué peso. equivocados estamos. Siempre lo hacemos por peso. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que tenemos que hacer siempre es 100 gramos de arroz, que vamos a hacer un arroz seco, 250 mililitros de el caldo, que ahora vamos a hablar sobre ello porque es la parte más fundamental. 100 del caldo. gramos de arroz, 250 mililitros, lo que equivaldría a un vaso normal, 2 ¿no? veces y medio, un vaso normal. O sea que sí. realmente estamos echando el doble, Doble y medio, un poquito más. lo hacíamos fatal. Pero todo depende también, Juli, de la clase de arroz que utilicemos. Ah. Si un arroz más grueso, más grande, es como las esponjas. Yo siempre lo comparo y se lo digo a todos mis alumnos, y Miguel lo sabe, que el arroz es como una esponja. Si el grano es grande y además de ser grande absorbe mucha cantidad de agua, eso es, más cantidad de, no agua, sino siempre caldo. Caldo. El caldo que vamos a preparar, Eso es. que es fundamental. ¿Cómo elaboramos Digamos que ese es caldo? todo el sabor. Bueno, tenemos dos formas de hacer el arroz. Tenemos, vamos a hacer una especie como de risotto y la paella. ¿Por qué le llamamos paella, Juli? Por el recipiente donde la encontramos. Claro que en Castilla-La Mancha decimos paellera. Paellera, siempre paellera, pero bueno, se llama Pero nos paella. gusta decir paellera. Sí, bueno, pues le llamamos Pero paellera. bueno, según ¿verdad? el argot valenciano, que son muy exclusivos, además con esta terminología, Eso es. deberíamos de llamarlo paella. Venga, la diferencia. Siempre utilizar este tipo de recipiente, ¿verdad? Claro. Hacer un arroz en la sartén se Nada, complica, os mejor digo por utilizar qué, una paella. Os digo por qué. La paella, como veis, es muy extensa, muy grande para el número de personas que le vamos a echar. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es espolvorear el grano. Nosotros siempre ponemos el líquido a hervir, lo primero de todo. ¿Por qué? Porque en el momento que el grano va cayendo sobre el líquido hirviendo, las proteínas, los azúcares que contiene el propio grano hacen que se selle exteriormente. Entonces, al sellarse, no nos suelta ese almidón que nos va a espesar el caldo y por lo tanto quedará después suelto, que es lo importante de este arroz, ¿de acuerdo?
El caldo siempre, utilizar un caldo hecho previamente, con unas espinas de pescado, como vimos en el anterior programa. Cuando preparamos nuestros fondos, ¿verdad? A de cualquier diferencia plato. del risotto, que nos interesa que quede cremoso, lo que hacemos es incorporar el arroz al cazo con el sofrito. Importante, ¿por qué? Porque de este modo no se va a sellar tanto ¿Y el no grano. echamos agua antes? No se va a sellar tanto el grano, nos va a soltar el almidón en conjunto con todo y después, una vez que lo rehoguemos, Le damos una vueltecilla. eso es, incorporamos lo que es el caldo. ¿Veis el caldo? ¿Y el caldo templado o frío? En este caso, si queremos que suelte más almidón, le podemos incorporar frío, pero yo siempre aconsejo incorporarlo templado o caliente, ¿vale? Muy bien. Eso también es un apunte que tienen ustedes que poner en esa lista que estamos haciendo de clases de Javi Chozas, porque cada semana va dando una clase distinta. O sea que ustedes tienen que ir haciendo ese libro gordo, ¿verdad? Eso es. De las masterclass de Javi Chozas. Esta es la forma de hacer risotto, esta es la forma de hacer la paella. Y ahora vamos a preparar el plato. Hemos finalizado lo que es el risotto, va a ir Miguel ya incorporando. ¿Cómo hemos terminado el risotto? Nosotros, que somos muy manchegos, hemos incorporado un poquito de queso manchego rallado. Me gusta. En vez de echarle mantequilla, ¿En qué aceite de momento oliva, incorporamos al final, el queso? Siempre, cuando Siempre se ha al final. absorbido casi la totalidad del caldo, incorporamos lo que es el queso. Removemos y veis que se queda muy cremoso, muy untuoso por la grasa. ¿Cuál es el que contiene secreto de un el buen queso. risotto? El movimiento y sobre todo las cantidades justas. Si dudamos sobre las cantidades porque no sabemos cómo vamos a utilizar el arroz, incorporamos el caldo poco a poco, ¿vale? Bueno, lo extendemos sobre el molde, Miguel, y vamos a ir colocando todas las guarniciones que hemos puesto. Aquí tenemos lo que es un gambón pelado, un trocito de bacalao que le hemos marcado en la sartén. Después del bacalao en la sartén le hemos puesto el gambón. Le hemos puesto también queso manchego en cuñas, para ponerlos también. Le vamos a poner un poquito, nosotros que siempre nos gusta darle un poquito de altura, lo vamos a poner de pie. Sí, a mí también me gusta ¿Vale? más. Eso es. Queda mucho más presentable, Claro. ¿verdad? Y ahí tendríamos nuestro risotto. Ahí tendríamos nuestro Qué risotto bueno. terminado. Qué pinta que tiene, Miguel, madre mía. Sí. Yo voy a probar ahora después. Claro que sí, hombre. Vamos a... ¿Cómo a va mover nuestra un poquito. paella? Aquí va, ¿Hecha aquí en va. paella? Aquí va. No hemos explicado al final por qué lo utilizamos en la paella. ¿Por qué lo utilizamos en la paella? Siempre tenemos que poner una fina capa de arroz. ¿Para qué? Para que el calor se reparta uniformemente por toda la paella. Eso de echarlo Mucho al centro arroz, todo no. y a mucho arroz no. No. Y otra cosa que te quería preguntar, Cuéntame. cuando queremos apartar el arroz, mucha gente tiene la costumbre de taparlo con papel de periódico, con un paño de cocina. ¿Eso está bien hecho o está mal? Vale, no hay ningún problema siempre y cuando tenga un porcentaje de humedad. Si dejamos demasiado tiempo y tiene demasiada humedad, corremos el riesgo de que se pase. Siempre se suele decir que son 5 minutos a fuego muy intenso, después otros 7 a fuego medio y el resto a fuego muy bajo o tapada. 5 intenso, 7 a medio. Y el resto tapada. Todo va a depender del grano también. Una espectadora nos pregunta cómo se hace el arroz con costra. Isabel de Villalbenga. El arroz con que tanto costra. nos gusta la costra, además. Bueno, nosotros de hecho tenemos un arroz con costra allí un poco especial. Yo lo he probado. Sí. Delicioso, las palabras del día Toledo. Pero bueno, el arroz con costra lo único que tenemos que hacer, o bien le echamos el huevo batido una vez finalizado y lo metemos al horno, que es el arroz con costra típico, o bien, si le queremos un poquito socarrar, primero socarramos, después le echamos el huevo batido, le echamos los ingredientes por encima y horneamos, o tapamos con tapa. Tenemos las dos posibilidades. ¿Veis Quizás que es el uno de los tapo? arroces más complicados en elaboración, ¿no? El La socarrar. verdad que sí, la verdad que sí. Es complicado porque no vemos la intensidad del fuego que tiene en la parte final. Ahora mismo estaría ya este arroz para apartarlo. Teníamos ¿O que esperar un tendríamos que poquito esperar? más. ¿En qué Cuando- tenemos que notar que el arroz ya está ¿Ves que la hecho? burbuja va saliendo? Sí. Y por independiente en la parte central, que es donde afecta A ver que no lo muestre nuestra cámara. la vitrocerámica. Estamos donde viendo ahora afecta mismo más cómo este calor. arroz está burbujeando. Eso es. Veis que la burbuja es constante y cada vez más duradera, tarda Sí. más en romperse. Eso Cuando quiere se hace decir el que agujerito más grande. la parte central debería estar ya terminada, exceptuando los laterales que debería de darle más cantidad de calor para que se secase. Cuando se empieza a secar de ese modo, pero tiene todavía esa jugosidad, sería el momento. ¿Dónde recomiendas hacer una buena paella? ¿En una vitrocerámica o, por ejemplo, utilizar otro tipo de, Digamos que de espacio que le dé calor? la paella siempre se realiza con fuego, ¿vale? Con fuego, no con vitrocerámica ni con inducción. ¿Por qué? Porque la inducción y la vitrocerámica son, digamos que centralizan su calor en la parte céntrica. De hecho, aquí lo estamos viendo. Entonces, cuanto más repartido esté por los lados, mucho mejor. Una plancha o digamos un círculo, que es lo que suelen llamar, para que aporte el calor por todos los lados, digamos que es lo más aconsejable.
Bueno, ya tendríamos la presentación de nuestro plato, ese arroz con crustáceos que nos Eso proponías para hoy viernes, para nuestra clase de cocina. Miguel, Sí. cuéntanos cómo has Pues decorado nada, ese arroz. le hemos puesto, bueno, el marisco en este caso, que la cabeza del gambón va también tostada, un poquito frita, que nos quede crujiente. Y luego pues un poco de el resto del cuerpo del gambón, un chipirón que lo hemos acanalado también para que nos quede más bonito. ¿Acanalado? Sí, hemos hecho unos surcos y bueno, así sesgado, y entonces al dorarlo pues se nos queda así un poco enrolladito. ¿Y el toque final? Y el toque final, bueno, esto es un alioli un poquito ligero. Y bueno, pues nada más, hemos puesto también un taco de bacalao sellado, un poquito de queso manchego, unas cuñitas finas y prácticamente tendríamos el plato hecho. Pues Una esta es la fruta presentación de nuestro plato de hoy, nuestra propuesta que hace Javi Chozas, maestro y profesor de la Escuela de Cocina, Escuela de Hostelería Toledo. Miguel, muchísimas gracias, Muy bien, maestro, a vosotros. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Nos vosotros. vemos el próximo viernes, Próximo viernes. con más clases de cocina.